análisis. Vamos a analizar lo que representan estas cifras. El presidente de la República dijo que para finales de octubre la mayoría de las personas adultas, es decir, de 18 años en adelante, deberían estar vacunadas. Hay estados en los que están ya cumpliendo con estas cifras, pero hay otros que no. Así que vámonos directo a la mesa de análisis con el doctor Alejandro Sánchez Flores, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos e integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2. Muy buenas tardes. Y a Héctor Jaime, diputado federal del PAN y doctor en Ciencias y Administración Pública. A los dos les doy la bienvenida a esta mesa de análisis. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un saludo, Alberto, Héctor. Gracias al auditorio. Quiero empezar contigo, Héctor Jaime, diputado federal del PAN. El gobierno federal dice que ya se está cumpliendo la meta. Como lo dijo el presidente, finales de octubre, la mayoría de las personas de 18 años en adelante están inoculadas en el país. ¿Cómo van esas cifras de acuerdo a tu perspectiva? No lo digo. Al parecer no escucha el diputado Héctor Jaime. Héctor Jaime, ¿sí nos escuchas? No, tiene problemas con el audio. Entonces vamos a pasar mientras con Alejandro Sánchez Flores. Lo mismo, Alejandro. ¿Cómo van las cifras, digamos, más apegadas a la realidad, no tanto la versión oficial? Pues mira, hasta donde yo chequé, se tenía con esquema completo de vacunación 52 millones de personas. Ahora, este esquema completo de vacunación para el caso de aquellas vacunas que implican 2 dosis, pues significa que ya se tienen estas 2 dosis. En el caso de CanSino y Johnson & Johnson, por ejemplo, que son de las vacunas autorizadas en el país, que tienen solamente una dosis, pues también estarían incluidas, ¿no? Ahora, 52 millones finalmente representa menos del 50% de la población, debe ser un 43% de la población aproximadamente. De la población total, exacto. De la población total, y es importante hablar de la población total, porque a final de cuentas los mayores de edad no son los únicos susceptibles a infectarse. También vemos que los niños es un grupo etario de los menores de 18 años, es un grupo etario que también es susceptible a infectarse y debería de ser vacunado también. Y esto no se está tomando en cuenta hasta hace poco que se está cambiando el esquema de vacunación, pero son pocas las dosis que se han destinado para estos menores. Me parece que son 100,000 y solamente aquellos que tienen comorbilidades. Esto desde el punto de vista epidemiológico no abona a la meta que se debe alcanzar no solamente a nivel nacional, sino mundial, del 87% de la población vacunada de manera homogénea. 87% de la población vacunada para lograr esa inmunización de rebaño, esa inmunidad de rebaño. Vamos en 50%, nos faltaría casi un 40%. Así es, o sea, nos falta todavía un porcentaje considerable y pues bueno, esta meta, incluso para la parte de mayores de 18 años, no se ve cercana a alcanzarse con esquema de vacunación completo. Entonces, definitivamente los grupos etarios están muy bien para la organización y la logística, pero la meta debe ser ese 87 de manera homogénea. Entonces debe ser incluso 87% dentro de cada grupo de población de diferentes edades, y a esto habría que sumar también incluso lo que se está viendo recientemente, que muchos de estos grupos etarios, sobre todo el de 65 o más años de edad, ellos van a requerir posiblemente una dosis, porque hay una cosa que se llama la inmunidad menguante, que es que aquellos que fueron vacunados muy al principio, posiblemente ya su inmunidad está decayendo, no por efecto de la vacuna, sino más bien propiamente por la edad de la persona y su sistema inmune ya no es el mismo. Pues a final de cuentas se tendría que pensar ya en un refuerzo. Este 87% de la población total de nuestro país vacunado integra a menores de edad. ¿Desde qué edades tendrían que ser vacunados para lograr este 87%, Alejandro? Pues mira, actualmente por las autorizaciones que se tienen por la COFEPRIS solamente se podría vacunar a un grupo que sería el de 12 a 17 años. Sin embargo, por ejemplo, ya de los avances que se tienen con otras vacunas como Moderna, Pfizer en particular ya está autorizada aquí en México para 12 a 17 años, pero en Estados Unidos ya se entregaron resultados y avances para poder vacunar a grupos incluso de 5 años hasta 11 años, y esto también va a contribuir finalmente a este porcentaje de rebaño, o bueno, para alcanzar la inmunidad de rebaño, y que de todas maneras es importante para proteger a toda la población.
Dicen las autoridades, al menos de aquí de la Ciudad de México, que hay una clara tendencia de que esta tercera ola está a la baja. Han disminuido las hospitalizaciones. Estamos en una situación donde debemos estar confiados porque viene la época de frío, viene la época de enfermedades respiratorias y todavía nos falta mucha gente por vacunar. ¿Cuál debe ser la posición, Alejandro? Definitivamente todavía no estamos fuera del problema. La vacunación definitivamente va a abonar a que en la estación de invierno, que finalmente lo que provoca el invierno es que con las bajas de temperatura en muchos lugares del país nos van a obligar a ir a permanecer más tiempo en lugares cerrados, mal ventilados y muy concurridos posiblemente si se relajan las medidas de seguridad. Entonces eso combinado va a ser la mezcla perfecta para seguir los contagios. Los contagios posiblemente se vean reducidos por la vacunación, pero definitivamente la transmisión del virus va a seguir porque sabemos que la vacuna no corta o no protege al 100% para la transmisión, sino para evitar los síntomas graves y la muerte. Pero la transmisión va a continuar y entonces esto va a mantener una incidencia y una prevalencia del virus por bastante tiempo y entonces vamos a estar lejos de erradicarlo. Para poder hacer una erradicación necesitamos llegar a la inmunidad de rebaño y que las incidencias realmente bajen a pocos casos. O sea, todavía tenemos miles de casos diarios y eso pues finalmente sigue siendo una incidencia alta y que abona la prevalencia del virus que va a ser durante 2 años, ¿no? Exactamente, Alejandro, no hay que bajar la guardia. Desde el punto de vista político, Héctor Jaime, te doy nuevamente la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Desde el punto de vista político, el lanzar estas cifras alegres de que ya se cumplió la meta, ¿puede ser peligroso para que la gente se confíe? No, sin duda que, como bien decía ahorita Alejandro, se necesita cubrir a más población y más rápido. Realmente no hay nadie exento de poder no enfermarse de COVID. El SARS va a alcanzar a todos aquellos mexicanos que no hayan sido inmunizados o incluso, como señalaba Alejandro, que habiendo sido inmunizados previene que no tenga un cuadro grave o que la probabilidad de morir sea muy baja. Al día de hoy, con lo que presentó el presidente por la mañana, hay casi 22 millones de vacunas almacenadas. Yo soy de la idea que debiéramos ya de quitar esta emergencia sanitaria, dicha esta, con el fin político de solamente conducir a través de rutas no ordinarias la vacunación de los mexicanos. Que esas millones de vacunas se distribuyan ya en el Sistema Nacional de Salud y que cada estado se haga encargo de su población derechohabiente, los del IMSS, los del ISSSTE, SEDENA y la población no asegurada a través de los servicios estatales de salud. Necesitamos, antes de que termine este invierno, vacunar a la mayor población. Y también, bueno, como ya mencionaba el doctor, vacuna contra influenza y los adultos mayores, vacuna contra neumococo. Estamos en riesgo, Alejandro Sánchez, de que haya otra cuarta ola de contagios, ahora ya que viene el frío, que propiamente el frío no causa la enfermedad. Esta tiene que ser de contagio forzoso, pero como bien decías, el frío provoca que la gente esté en lugares cerrados, no ventilados, y entonces si hay una persona enferma, puede contagiar a los demás. ¿Estaríamos en riesgo de entrar a una cuarta ola como nos ocurrió este año, que a partir de noviembre, diciembre nos repuntamos a una ola y sobre todo de gran cantidad de muertes? Mira, es posible que esta ola no se vea tan drástica o tan elevada como se vio en el diciembre pasado de manera proporcional. Definitivamente esta tercera ola que estamos saliendo de ella ha sido la más grave, la de mayor número de casos. Esto te muestra que finalmente las medidas se han relajado
y en parte por un poco el hecho de la disponibilidad de la vacuna, ¿no? O sea, la gente cuando no tenía disponible la vacuna era mucho más cuidadosa, el uso de cubrebocas, la sana distancia y sobre todo el evitar los espacios cerrados era algo que se respetaba más. Ahora eso no se ve tanto y se vio el resultado ahorita en esta ola en estos meses y como dices, ¿no? La estacionalidad nos va a llevar posiblemente a contagios, pero tal vez una ola más mitigada. Pero volvemos a lo mismo, no queremos mitigar ni tratar de domar, queremos erradicar la pandemia. De todas maneras, van a seguirse dando casos, primero porque la incidencia aquí sigue siendo muy alta, segundo porque no hay control de introducción, entonces a final de cuentas no hay digamos, cercos sanitarios en las fronteras y muchos de los casos se van a seguir importando y eso pues no ayuda en lo absoluto a que el índice de contagios baje. Y pues sería cuestión de esperar, sería cuestión de tiempo y ver que la gente sí tome la corresponsabilidad y evite, pues digamos, tener actividades normales o de alguna manera como lo hacíamos antes, en esta época que viene, que es de fiestas y regalos y actividad económica, entonces que se cuiden. Héctor Jaime, sí hay una corresponsabilidad, la sociedad tiene que ser responsable también de su propio cuidado, pero sí debería haber mayor fuerza de parte de la autoridad para evitar que estos contagios se sigan propagando y que no solamente, como dice Alejandro, domemos la ola, sino que ya la erradiquemos. Hace una pregunta muy seria, Alberto, y lamento que no tenga una respuesta puntual. A mí me parece que el problema realmente ha sido que no ha habido una política seria por parte del gobierno federal para saber qué medidas tomar. Simplemente hace un momento aquí está el secretario compareciendo ante nosotros en la Cámara de Diputados, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y abrazó a diputados que andan sin cubrebocas en el pleno, es decir, y el secretario ni siquiera fue para enmendarle la plana al diputado y dice, oiga, póngase su cubrebocas porque está en un espacio cerrado. Y no creo que un buen argumento sea impugnar más a la sociedad. Hay que educarla más. Si es un papel de rectoría, hay que hacerlo. Y yo no estoy tan optimista como Alejandro de que se puede erradicar la enfermedad. Ya llegó para quedarse, va a ser quizás endémica en temporadas, pero la parte clave es que debemos ya sea bien inmunizarnos por la vía natural, es decir, teniendo la enfermedad, ahora que tenemos todavía poblaciones muy susceptibles, sobre todo adolescentes, y algunos adultos que no alcanzaron la vacuna, porque también aquí el gobierno no ha podido vacunar a todos aquellos que debiera hacerlo. Ahorita simplemente los niños que tienen comorbilidades pareciera ser que solamente es a través de amparos como se ha podido vacunar. Existe el dinero suficiente para comprar la vacuna suficiente para que se vacunen todos. Esa sería mi reflexión, Alberto. Eso es lo que te quería preguntar, Héctor. Desde el punto de vista legislativo, ustedes que supervisan los gastos del Poder Ejecutivo, ¿por qué no tenemos dosis suficientes para vacunar a todos los mexicanos? Primero porque han sido negligentes para la compra. ¿Ves? Desde junio del año antepasado les dijimos que estaba el dinero, tenían 140 mil millones de pesos y no la compraron oportunamente. La segunda porque a la fecha no la están comprando. ¿Ves? Todo esto oscuro. No sabemos real cuántas dosis compraron, en qué fechas quedaron de entregarlas. Pero lo que sí sabemos hoy, Alberto, y es negligencia criminal, no hay otra manera de llamarla, que tú tengas 22 millones de vacunas almacenadas hoy, pues me parece un franco despropósito, porque ahí están las vacunas, ¿eh? Es decir, el gobierno hoy presentó cuántas había comprado y habían llegado, y cuántas habían puesto. El diferencial, 22 millones de vacunas. Alejandro, vamos a entrar al mundo de la especulación, pero sobre todo porque no hay información real. ¿Estas vacunas ya se habrán caducado o por qué no se aplican? Pues mira, en el caso de las vacunas de Pfizer o aquellas de RNA mensajero, bueno, en este caso solamente tenemos aquí disponible la de Pfizer, pero la de Pfizer tiene un tiempo de caducidad corto, tiene entre 2 o 3 semanas a una temperatura de congelación de menos 30 grados. Estas características son difíciles de mantener. Otras vacunas se pueden mantener en leofilizado, lo cual las hace más estables, pero como coincido con Héctor, que a final de cuentas es un despropósito tenerlas guardadas. La logística es algo que se tenía que haber organizado y México no es malo, nunca había sido malo para hacer un programa de vacunación. De hecho, desde los 90 somos líderes en Latinoamérica en lo que son esquemas de vacunación.
las campañas de vacunación de México en 1 o 2 semanas se vacunaba al 65% de la población, y a final de cuentas esto no se ha visto en este gobierno. A final de cuentas, tenerlas almacenadas no solamente pone en riesgo al biológico, sino a la población, porque el virus sigue circulando. Héctor, hubo un reclamo muy fuerte, elocuente ahí en la comparecencia del doctor Alcocer, de ponerle una lápida y decirle cómo quiere que lo recordemos. ¿Por qué esa presión de llamar esto negligencia criminal en el manejo de la pandemia en México? Mira, Alberto, te voy a dar un solo dato, aunque podría ampliarlo para 3 programas, si gustas, pero el escenario más pesimista de ellos era que iban a morir 6,000 personas. Después dijeron que iban a ser 60,000. Pues ya estamos en 360,000. Y si le sumas además la mortalidad que no fue directamente asociada, que se llama exceso de mortalidad, porque los hospitales no fueron bien reconvertidos, casi estamos llegando a 600,000. Como verás, ningún país del mundo podrá aceptar que un secretario de salud desaparecido, donde un subsecretario, pues el imperdonable, le digo yo, porque muchas muertes de ellas fueron prevenibles, de muchos colegas nuestros, un familiar médico, enfermeras, que fueron a luchar sin los equipos de protección. Esta es la razón de decirle al secretario que ha estado ausente, no encabeza el Consejo Nacional de Salud, no encabeza el Consejo de Salud General, no toma decisiones. Hoy mismo viene a comparecer como si solamente él diera servicios de salud. Él ni siquiera ya da servicios de salud. Su papel es de rectoría. Él debe tener un papel rector sobre todos los sistemas, el INSABI, el IMSS, el ISSSTE, y hoy solamente vino con el titular del INSABI, que ni médico es y que debe de responder por la salud de 77 millones de mexicanos. Mira, teniendo gente tan brillante como Alejandro, que hoy nos acompaña en el programa, él sería un estupendo secretario de salud, un estupendo subsecretario, porque es gente que conoce y que se va a meter. Pero cuando un secretario se esconde, usa la técnica del avestruz, agacha la cabeza y no atiende, pues obviamente la diputada Marta Romo le invita a que piense cómo va a decir su lápida. En los futbolísticos diría, la tuvo, era suya y la dejó ir. Qué terrible. Alejandro Sánchez, pues bueno, último mensaje. Mucha gente nos está viendo en estos momentos, está en familia. ¿Qué les podemos decir? Estamos a finales de octubre, nos dan cifras de que ya estamos vacunados, pero ¿qué hay que decirle a toda esa gente que nos está escuchando de manera responsable? Mira, coincido muchísimo con el diputado Héctor. Hay estudios científicos que incluso se demuestran que el mensaje de las autoridades es clave para el control de las epidemias. Si el mensaje es de una falsa percepción de seguridad o de confianza, las tasas de casos incrementan y tenemos las olas. Cuando son muy estrictos, estas tasas de contagio bajan muchísimo y se controlan las epidemias. Yo lo que le puedo decir a la gente es que tome esta corresponsabilidad, no se arriesgue más allá de lo necesario, tengan todas las medidas de seguridad que se han hablado, que el famoso escudo de la salud, cubrebocas, sana distancia, higiene, evitar lugares de riesgo como son espacios cerrados, mal ventilados de manera innecesaria, y sobre todo si tienen la oportunidad, vacúnense y transmitan este mensaje de que todas estas medidas de seguridad nos van a poder llevar a un mejor control. Y como decía el diputado, el virus se va a volver endémico, pero esto va a llevar un tiempo y el problema es que no sabemos cuáles son los determinantes de riesgo para que una persona que se infecta pueda tener síntomas leves o que pueda llevar un caso grave a la muerte, incluso en algunos casos ya vacunados. Héctor Jaime, un mensaje a la población en estos momentos. Estamos terminando el mes de octubre, vamos a entrar a la etapa de temporada de frío, temporada de fiestas, vienen las vacaciones decembrinas. ¿Cuál es el mensaje que les darías? El primero se lo diría a Alberto García, felicitarte mucho para que sigas compartiendo con el auditorio estos temas que sin duda salvan vidas, Alberto. Lo que tú haces comunicando a través de este medio salvan vidas. Y la segunda, adicional a lo que ya dijo con tanta perfección Alejandro, vacúnense, váyanse a vacunar con la que les toque, con la que haya, pero vacúnense. Y si sus hijos tienen menores de 18 años y tienen diabetes, hipertensión o inclusive sin tener enfermedades, vayan y ampárense para que los vacunen.
México tiene una vacuna aprobada desde junio, que es una vacuna RNA, la de Pfizer-BioNTech. También ya hay Moderna en México. Han llegado 3,5 millones de vacunas. Hay que vacunar a nuestros hijos. La tasa de mortalidad es muy baja, pero la muerte cuando es uno le toca a uno y es mejor que no haya. Entonces, vacúnense, por favor, váyanse a vacunar o ampárense. Al menos en mi labor legislativa y en la labor legislativa de los diputados del PAN, estamos apoyando con todos los amparos para que el gobierno federal, aunque no quiera, vacune a nuestros niños. Muchísimas gracias, Héctor Jaime, diputado federal del Partido Acción Nacional, Alejandro Sánchez Flores, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya lo sabe toda la gente que nos está escuchando, hay que seguir cuidándonos porque el peligro no ha pasado. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya lo sabe, no se confíe, no